¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién? ¿Cómo así que con quién? Pues con Haider, Humberto Colón, ¿dónde estáis? Pues me fui de viaje. ¿Que te fuiste de viaje? Cuéntame, hombre, buen hombre, ¿dónde estás? Pues fijaos, que salió una convocatoria de la Secretaría de Desarrollo de España, donde daban un billete para el emprendimiento, y pues yo me presenté. Hostia, tío, si vos no sabes si no tomar del pelo, y como decimos nosotros, mamar gallo. Pues que tengo espíritu de aventurero, me presenté para hacer una expedición y buscar tierras para la corona. Y fui a pedirle a los reyes billete para mi emprendimiento. Y a estos bien duros, bien tacaños. Pues me han dicho que los recursos están muy escasos por el cambio de gobierno, que fuese en diciembre. Pues anda, tío, ¿y tú qué les dijiste? Pues les dije que para esa gracia se lo pedía al niño Dios. ¿Y cómo reaccionaron los reyes? Pues la reina empeñó la argolla. Bueno, la argolla de matrimonio y otras joyas más. Y me dijo que llevara al Merbar con unos amigos suyos y los llevara gratis. ¿Cómo así que empeñó la argolla? Héctor, Colón, ¿y eso cómo fue? A mí me late que me envió para controlarme y fiscalizarme, porque entre esos iba un contador. ¿Y cómo lo sabes? Porque cuando se fue a subir, contó cabezas y sacó cuentas para cobrar el tour. Muy duro. Contadme, ¿cuál es la misión? Pues la idea inicial es llegarle por detrás a la India para llevar a España las especias y para no encontrarme con los turcos y por el camino ir conquistando lo que me encuentre. Pues, Humberto Colón, estamos en 1492 y ya estamos en octubre. Y pues nada, hombre. Paciencia, mi querido Sancho Panza. Perdonáis. Haider Panza. Cuando menos pensáis, me enguaco y tendré para gastarte la pola. ¿Y los reyes no te hicieron firmar nada? Pero por supuesto, me hicieron firmar unas capitulaciones para repartirlo bien lo que me encuentre. Uno para ellos, uno para mí. Otro para ellos, dos para mí. Otro para ellos, tres para mí. Y así sucesivamente. Lo que más quiero es encontrarme oro y plata. Que el Señor me dirija con su misericordia para que yo descubra oro. Cosa maravillosa. Quien lo posee obtiene cuanta cosa desea. Con el oro se abren las puertas del cielo a las almas. ¿Cómo lo ves, mi querido Haider Panza? Tu saldo es insuficiente para realizar esta llamada. A partir de 1511, posterior a la fundación de Santo Domingo, hoy República Dominicana, España establece la estructura administrativa de la colonia con la cual se crea el Tribunal de la Real Audiencia de Santo Domingo. Se señala que una de las funciones primordiales de aquellas reales audiencias eran los juicios de residencia que se practicaban a los virreyes, gobernadores, capitanes, generales o funcionarios que tuvieran jurisdicción y mando o dispusieran de bienes y caudales públicos. El juicio de residencia que se practicaba al final del mandato del funcionario y el examen de sus actuaciones incluía la rendición de cuentas de los bienes fiscales o de uso público puestos a su cuidado, parecido a lo que hace la Contraloría General de la República. Aunque se trata de los controles que España establecía, es importante notar que gran cantidad de los sistemas de control contable, instituciones, formas de invertir los ingresos y recaudar los impuestos permanecieron luego de lograr una completa independencia, pues el naciente Estado y sus respectivos gobernantes tenían la necesidad de administrar adecuadamente las finanzas públicas para desarrollar el objeto social que en ese entonces se procedía. El Tribunal de la Real Audiencia de Santo Domingo fue reemplazado por el Supremo Consejo de Indias, creado por el emperador Carlos V en 1524, como organismo asesor y consultor. Este consejo tenía funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, y en virtud a estas últimas, investigaba a los altos funcionarios, fallaba en última instancia y expedía el finiquito a empleados de manejo en su condición de entidad fiscalizadora. A la postre, durante el periodo de la conquista se crearon algunas instituciones importantes para recaudar impuestos,
Entre estas se encontraban la encomienda, la mita y el resguardo. La creación de estas instituciones tenía como objetivo fundamental recaudar impuestos, es decir, un fin impositivo y fiscal, con el cual se pretendía obtener algunos ingresos para la corona española. El periodo republicano. La primera disposición gubernamental en materia de hacienda pública se presenta algunos días después de la batalla de Boyacá, en la cual el libertador Simón Bolívar ordena que todos los bienes de los españoles conquistadores fueran confiscados y que los mismos harían parte del patrimonio de la nación. La ley 8 de octubre de 1821 autoriza al Ejecutivo la organización del Tesoro Nacional. 1822 se crean las tesorerías departamentales. 1824 se suprime la Tesorería General de la República y se crean las administraciones de Hacienda en cada departamento. 1826 la Tesorería de Tabacos y Aduanas, cada una con contador auxiliar. 1829 se crea el Ministerio del Secretariado de Estado del Despacho de Hacienda. 1832 Ley Orgánica Nacional. 1836 se estructura la Tesorería General de la República con 2 tesoros generales y 3 secciones. Para 1886 la reforma constitucional crea el Ministerio de Hacienda, el cual en su sección cuarta conserva el Departamento de Contabilidad y Bienes Nacionales. 1898 Ley 62 crea la Corte de Cuentas a cargo del Congreso. 1912 desaparece el Código Fiscal, que había sido creado en 1873. Con la emisión de la Ley Fundamental de la República de Colombia, aprobada por los representantes de la Nueva Granada y Venezuela, el 12 de julio de 1821 se configura la unión entre Colombia, Nueva Granada y Venezuela. Al respecto, el artículo 1 de la mencionada ley dice: los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela quedan reunidos en un solo cuerpo de nación, bajo el pacto expreso que su gobierno se hará y siempre popular, representativo. Con esta disposición se configura en Colombia la forma de gobierno que hoy tiene el Estado y que se encuentra expresa en el artículo 1 de la actual Carta Política. En esta misma norma se define que las deudas de ambas naciones serían en adelante reconocidas in solidum como deuda nacional de Colombia. 1923, reformas del profesor Kemmerer. La misión Kemmerer entonces modificó los sistemas monetarios, bancario y fiscal. Crea el Banco Central, la Superintendencia Bancaria, también la Contraloría Nacional. Se crean algunas leyes de presupuesto, leyes de impuestos. Se crea la figura del Contralor, la Contraloría, y se considera a estos como las principales autoridades en materia de contabilidad dentro del territorio nacional. La Ley 10 de 1930 perceptúa en su artículo 5 que la Contraloría General ejercerá en lo sucesivo por sí o por medio de las auditorías seccionales el control o fiscalización de las rentas y gastos de las intendencias y comisarías, para lo cual podrá dictar las disposiciones y reglamentaciones que estime necesarias en consonancia con la ley. 1932. El decreto 911 y 1932, reglamentario de la Ley 42 de 1923, en su artículo 1 preceptúa que el Departamento de Contraloría será una oficina de contabilidad y control fiscal y no ejercerá funciones administrativas distintas de las inherentes al desarrollo de su propia organización. Asimismo, el artículo 6 establece lo siguiente: el sistema de contabilidad que debe establecer el Contralor General para mostrar la situación financiera de la nación será de tal naturaleza que señale en cualquier momento la existencia de dinero y demás recursos disponibles para atender las obligaciones del Fondo Común, distinto del dinero y demás recursos disponibles para hacer frente a las obligaciones procedentes de empréstitos
y de otros fondos especiales que cree la ley. El dinero y demás recursos del fondo común no se usarán para atender obligaciones de ningún otro fondo, ni el dinero y demás recursos de otros fondos para atender obligaciones del fondo común. Con lo anterior, se vislumbra un sistema de contabilidad con un marcado objetivo hacia el control de recursos monetarios. 1946. El artículo primero de la Ley 58 de 1946 radica lo que la Ley 42 de 1923 había planteado en su artículo primero, es decir, indica nuevamente la competencia del Contralor General para reglamentar en materia de contabilidad y aclara que la información solicitada por la Administración a los empleados subalternos para cualquier efecto en nada afectan las funciones del control fiscal ejercida por la Contraloría. 1973. En virtud de la Ley 17 de 1972, el presidente de la República expide Decreto 294 del 73, el cual en su artículo 135 perceptuaba lo siguiente: para la ejecución presupuestal, distinguiendo además de las funciones de contabilidad y auditoría, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General del Presupuesto, llevará la contabilidad general de la Nación. Esta disposición fue declarada inexequible por la Corte Suprema mediante la sentencia de septiembre de 1973. 1975. Con la Ley 29 de 1975 se crea una comisión interparlamentaria que conceptuaría sobre el organismo y la forma de llevar la contabilidad de las entidades públicas. 1976. Mediante el Decreto Ley 924 de 1976 se reglamenta la estructura orgánica de la Contraloría General de la República y en ella la División de Contabilidad Nacional, que desarrollaría las funciones contables prescritas en el Decreto 925 del mismo año. Así, por ejemplo, en las entidades vigiladas por la CGR se les prohibía contratar la elaboración de manuales de contabilidad y control fiscal, sin el visto bueno de esta institución, en el artículo 7 del Decreto 924 de 1976. El artículo 9 del mismo decreto expresa que la Contraloría General de la República registrará, para efectos de la consolidación de la contabilidad general de la Nación, las operaciones que realicen la Administración Nacional y sus entidades descentralizadas. Tanto el registro como la consolidación de las cuentas generales de la Nación se harán mediante la aplicación de sistemas técnicos de contabilidad que prescribirá el Contralor General de la República. La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 354 dispone: habrá un contador general, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará esta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. En la Constitución entonces se crea la Dirección General de Contabilidad Pública, también adscrita al Ministerio de Hacienda, y allí por resolución 4444 de 1995 se expide el primer Plan General de Contabilidad Pública. Surgimiento y recientes desarrollo de la Contaduría General de la Nación. Contar es la forma de darle valor a algo mediante un número y aplicarlo al ordenamiento de nuestra vida. En el momento en que se produce el hecho económico o financiero, se obtiene información cuantificable con el transcurrir del tiempo. Se genera en Colombia una planeación del desarrollo administrativo, económico, social y ambiental del Estado, como antecedente en materia contable. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 estableció que habrá un contador general quien llevará la contabilidad de la nación y elaborará el balance general. En 1996 se crea la Unidad Administrativa Especial y la Contaduría General de la Nación. Esta está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Dentro de sus principales funciones está determinar las políticas, los principios y las normas que rigen dentro del país en materia de contabilidad pública. La Contaduría General de la Nación diseña y ejecuta procedimientos de alta calidad en materia financiera y contable. Para ello cuenta con el régimen de contabilidad pública, que contiene procedimientos técnicos, normas estructuradas y doctrina contable para interactuar en todos los niveles de la administración pública bajo la directriz del Contador General de la Nación. Es autoridad doctrinaria en la interpretación de las normas contables. El talento humano de la entidad es altamente calificado, se destaca por conformar equipos de trabajo idóneos, capaces de procesar y entregar información, contabilidad pública en tiempo oportuno. Los ciudadanos es un veedor que supervisa la manera de cómo los gerentes y administradores públicos gestionan los recursos del Estado. ¿Listo? Cuentas claras, Estado transparente. Esto se traduce en el control social de las ejecuciones de políticas públicas, con el componente de 2 puntos establecidos en el balance general de la Nación. El primero de este documento debe ir respaldado por la firma del representante legal de las entidades públicas. En segundo lugar, cada entidad debe tener un contador público que respalde en los estados financieros. Una de las herramientas con las que cuenta la entidad para la transición, procesamiento y divulgación de deudores morosos del Estado es el Consolidador de Hacienda de Información Financiera Pública CHIP, módulo creado para revelar las cuentas por cobrar vencidas del Estado y también como herramienta de control y seguimiento para su recaudo informe a presentar en las fechas de corte establecidas. En la página web de la Contaduría General de la Nación se consolida la información de la actividad financiera, económica, social y ambiental del sector público, junto con el boletín de deudores morosos del Estado. La información contable del sector público está disponible para cualquier ciudadano, con conexión a internet a cualquier hora del día y lugar del mundo. Uno de sus objetivos principales es que la regulación contable pública esté alineada con los estándares internacionales de contabilidad y así desarrollar nuevas posibilidades financieras para los diferentes actores del sector público colombiano. La Contaduría General de la Nación contribuye a la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos del Estado. Con las cuentas claras, la institución pública no pierde el horizonte, seguimos avanzando paso a paso firme porque el futuro es ahora. Gracias por permitirnos hacer público lo público.